Hola, muy buenos días, tardes o noches. En el siguiente video vamos a abordar un tema de dibujo que es de cierta complejidad, es considerado bastante complejo y es la representación de manos y brazos. Vamos a comenzar por las manos y en este caso vamos a comenzar haciéndolo desde el dibujo. He colocado acá esta imagen que es una radiografía de una mano, para que comenzamos a entender el asunto estructural de este tipo de dibujos. Acá podemos ver todos los huesos que conforman la mano, los huesos metacarpianos y las distintas falanges, proximal, medial y distal. En el caso del dedo pulgar, pues solamente tiene proximal y distal, o sea, solo dos falanges. Entender esto es muy importante para poder lograr una representación correcta de la mano. Es decir, una vez que entendemos esto, podemos interpretar estos huesos como ejes. Cuando podemos llegar al punto de interpretarlo como ejes, se nos facilita mucho la representación. Y me refiero a ejes entendiéndolos como líneas, ¿no? Por ejemplo, las falanges se pueden interpretar como líneas, o sea, una, dos, tres, que se pueden mover. Es decir, si yo tengo acá este dedo así en esta posición, entonces ya vemos cómo se comportan las tres falanges. Es decir, si yo tuviera que representar ese dedo, entonces tengo que primero basarme en el movimiento que tiene cada falange. Una vez que tengo eso, después pasamos a unos ejes horizontales que también me ayudan a entender la forma como se comportaron las falanges. Y estos ejes me ayudan a su vez a verlo como una especie de cilindros, como una sucesión de cilindros, donde ya estamos añadiéndole pues el volumen que supone la carne, la piel incluso. Entonces, fíjense, esto es estructuralmente simple, pero es muy importante. Ese es el paso primero para la construcción, entender el comportamiento de los ejes centrales que corresponden a los huesos y luego interpretar el volumen a partir de una geometría muy simple, en este caso basada en formas cilíndricas. Ahora, ya después uno puede comenzar a buscar detalles ahí. O sea, uno puede comenzar a plantear, por ejemplo, cómo se comportan aquí las líneas, cómo se comportan los contornos, de qué manera esto contribuye al volumen. Y así podemos ir detallando cada vez más nuestro dibujo hasta lograr el mayor parecido posible. Fíjense cómo se va modificando cada línea si la observamos con atención. Después incluso se pueden marcar los volúmenes en la parte de las luces y las sombras también. Y fíjense cómo se logra rápidamente una, una construcción muy sencilla y muy rápida. En este caso pues me basé en el dibujo del dedo como un elemento, digamos, que es de los que más complejidad ofrecen a la hora de hacer este tipo de representaciones. Ahora vamos a ver cómo aplicamos realmente el estudio de esto a la representación de la mano. Hay que tener en cuenta que las falanges se representan de una manera distinta a los huesos metacarpianos.
Es decir, estos huesos ya para el dibujo lo podemos interpretar como una especie de caja que se va viendo en perspectiva. Hay que darle un volumen y a partir de ahí entonces sacamos los ejes de las falanges. Ahora bien, eso es una cosa que tenemos que tener en cuenta, es decir, cómo construimos estructuralmente una mano. Por ejemplo, aquí tenemos los huesos metacarpianos, ¿no? Eso puede ser una caja. Tal vez tiene una cierta inclinación, o sea, estamos viendo la mano un poco de lado, entonces tenemos en cuenta que la caja tiene perspectiva, ¿sí? Pero ahora, de esa caja van a salir las falanges. Y entonces ahí es donde tenemos que ser muy hábiles y muy observadores para entender cómo se comportan las falanges. Por ejemplo, esto es digamos, una síntesis, ¿no? Otra cosa es aquí la forma como encaja a la muñeca y podría encajar después al antebrazo. Pero a partir de una síntesis así podemos hacer el ejercicio de completar, ¿no? Aquí estoy trabajando con la imaginación, pero esto nos permite precisamente después comenzar a añadir los volúmenes basados en la geometría básica. Ahí pueden ver cómo se va completando la figura. Sí, a partir de ahí ya podemos entonces después comenzar a colocar detalles, ¿no? Repito, es un ejercicio pues, imaginario. Pero fíjense, hay como una estructura básica, es una caja y luego unas líneas que nos permiten ubicar las falanges. Entonces vamos a aplicar eso a la representación de esta mano, que tiene una naturaleza un poco más compleja, porque aquí viene un tema bien interesante que es el tema del escorzo. El escorzo es algo bien difícil de lograr, sobre todo en los dedos. Entonces, este dedo, por ejemplo, está casi completamente frontal, este está un poco de perfil, pero miren lo que pasa con estos tres. Tienen falanges en escorzo. Este incluso tiene una falange que no vemos. Y este tiene las tres falanges en escorzo. Entonces eso lo hace muy interesante eh, para la representación, pero tenemos que ser ahora también muy calculadores, muy observadores para poder lograr una representación correcta. Entonces, este tipo de conocimiento de estructuras, de las cajas, de las líneas, los ejes, sirve si lo acompañamos con la observación y con los apuntes pertinentes. Es decir, esto no se puede hacer al azar, solamente colocando una caja y comenzando a ponerle ahí dedos. No, hay que calcular y hay que aprender a ver la geometría básica de un cuerpo, las formas en las que se pueden cerrar, etc. Entonces, por ejemplo, yo comenzaría esta mano trazando aquí como el eje donde va a comenzar la muñeca, ¿no? Fíjense, tiene una inclinación. Aquí la vemos. Lo hacemos así inclinado. Este tema de los ángulos es muy clave. Yo voy a dibujar con un poco oscuro para que lo puedan ver bien. Luego la muñeca aquí sale con una línea de inclinación ligera hacia la derecha. Pero si miran aquí el centro de la mano está ya completamente vertical. Es como un eje que nos permite ubicar ese centro de la mano. Ahora, vamos a plantear ahora sí la caja esa.
Entonces vamos a calcular aquí. Por ejemplo, ya sabemos que la línea de arriba también viene inclinada. Y estamos viendo un poquito de perfil, o sea que la caja tendría como una carita visible aquí. Ahora, vamos a ver qué relación tienen de alto con ancho. Es casi lo mismo, es casi un cuadrado. Entonces, esto lo podemos plantear como un cuadrado, básicamente. Pero entonces, miren, a partir de ahí, de esa caja, hay que comenzar a ver cómo se comportan sus líneas. Por ejemplo, esta línea de aquí viene acá un poco recta y luego se inclina aquí. La línea de acá entonces está inclinada al revés, es decir, para que la muñeca sea pequeña, ella se estrecha aquí y va a buscar ahí el punto donde comienza el dedo meñique. Entonces fíjense cómo la caja se modificó. Ya no es la misma caja, no es tan sencilla. Igual todo esto tiene que ver con la perspectiva, ¿no? Acá se crea un volumen, pero digamos que es como si la caja hiciera esto, como si estuviera quebrada aquí, lo cual es lógico, ¿no? Porque la mano generalmente se inclina por el centro. Y no podemos confundir eso, por ejemplo, con esta línea, no es lo mismo. Esta línea es otra inclinación más fuerte que la caja recibe aquí arriba y que tiene que ver con el desdoblamiento de los dedos hacia abajo. Eso es muy complejo, pero hay que comenzar a adaptarnos a entender esa forma de representar. Ahora, acá vamos a ir planteando ejes, miren. La base del dedo gordo aquí. Vamos comparando, por ejemplo, qué figura se forma acá desde el dedo gordo hasta este punto, ¿no? Es decir, hay que imaginar esas líneas, qué inclinaciones tienen, porque ahí lo vamos a poder ubicar. Ahora, ¿dónde está el dedo gordo aquí? Con respecto a esta línea, con respecto a esta. Fíjense, está mucho más cerca de la línea de arriba. Vamos a plantearlo ahí cerca. Ahora, teniendo este apunte, ahora sí podemos entonces venir y plantearle un eje a ese dedo. Ahora, vamos a ver hasta dónde llega el dedo gordo, ¿no? Aquí tendríamos la base del otro dedo del índice y vamos a ver que él llega un poquito más arriba de esa base. Y tiene una falange aquí dividida, ¿no? La falange distal y la proximal. La base. Ahí están los ejes. Ahora, hay que resistir la tentación esa de empezar a dibujar ahí todo de una vez, ¿no? Vamos a dejarlo así, vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a ir mirando acá esta área que se está quedando aquí. Y vamos a seguir planteando. Por ejemplo, acá es fácil porque tenemos un dedo que está bastante recto. Y hay que ver hasta dónde llega por allá arriba. Entonces vamos a compararlo con la muñeca. Es un poco menor a la muñeca, al área total, o sea, a la zona de los huesos metacarpianos. Entonces no lo voy a tomar desde acá, sino desde esta línea, para que me quede un poco menor. Entonces más o menos es ahí donde lo establecí. Tiene su base aquí. Fíjense, es un trabajo demorado, pero da muy buenos resultados. Y aquí estamos determinando dónde va cada falange. Fíjense, ya esto comienza a parecerse un poco a lo que estamos viendo ahí. Ahora, si tenemos esta base de aquí, del dedo, tenemos esta otra base del dedo gordo, empezamos a buscar dónde nacen los otros. Por ejemplo, dónde nace el dedo de al lado, pues un poco más abajo que el dedo índice. Para eso la línea tiene inclinación, la que planteamos antes. Entonces él nace más abajo. Pero vamos a ver que de la distancia que se crea desde acá
que podría ser un poco más ancho, desde aquí hasta acá, hasta donde termina el dedo, vamos a buscar este punto para saber dónde nace ese dedo del medio. Y vamos a ver que está casi a la mitad de la distancia. De pronto un poquito hacia la izquierda. Es decir, aquí comienza él, entonces más o menos buscando su centro. Vamos a imaginarnos sus ejes. Yo veo que tiene una ligera curvatura, ¿no? ¿A dónde llega? Casi hasta esta falange. Fíjense lo importante que son estos apunticos, ¿no? De estas líneas pequeñas que dividen las falanges. Entonces, no, él llega más o menos ahí. Entonces, lo dejamos aquí. Ahora, ¿dónde están sus falanges? Una y dos. ¿Por qué? Porque están en perspectiva. Fíjense que la segunda falange aquí coincide con esta línea. La otra es un poco mayor y pues la otra muchísimo mayor. Entonces, esta está más abajo que esta. Fíjense, todo el tiempo vamos comparando. Incluso él tiene aquí una ligera inclinación hacia afuera en el eje. Ahora, tenemos su línea base aquí donde nace y vamos a ver que el otro dedo lo podemos plantear un poquito más arriba, la falange que vemos. Es decir, este dedo está acá y viene hasta aquí, hasta el centro de la mano, vean, hasta la línea que hicimos central, incluso se mete un poquito más hacia allá. ¿Y a dónde llega? Bueno, aquí teníamos un apunte que es donde nace el dedo grueso. Vamos a ver que él llega un poquito más abajo, o sea, si esto está aquí, él llega un poquito más abajo. Y vamos a plantear sus ejes, aunque no veamos alguna parte. Todo esto también hay que aprender a imaginarlo ahí. Entonces a ese dedo le estamos viendo dos falanges, una aquí grande y otra que se ve más chiquita porque está un poco en escorzo. La tercera está escondida acá. Ahorita vamos a ver ese tema de las falanges escondidas y los escorzos. Ahora, hasta esta falange de aquí llega el dedo meñique y su eje tiene una inclinación. Él está un poquito más abajo aquí que este dedo. Su eje tiene una inclinación aquí. Y después vemos una falange acá que está en escorzo muy pequeña. Entonces, bueno, a este también le vemos aquí dos falanges. Y esta en escorzo. Bueno, ese es el apunte con el cual ya podemos trabajar en construcción. Vamos a ver cómo es ahora esa construcción. Bueno, voy a establecer más o menos aquí dónde está la muñeca de una vez. Y vamos a trabajar en la construcción. Entonces, vamos con, de pronto es una buena metodología regresar a donde empezamos. Entonces, voy a meterme acá. Fíjense, esto no es un ejercicio de delinear contornos. O sea, aquí lo correcto no es venir a hacer esto. No. El lápiz se agarra detrás, lejos de la punta, y comenzamos a trazar para acercarnos poco a poco a la forma. Fíjense. No es un contornear ahí al capricho, sino observando muy bien. Voy a plantear aquí este plano de oscuridad. Y ahora, en esta zona, entonces, primero los cilindros básicos, estos de los que hablamos.
Fíjense, todavía no es la forma exacta, es apenas una forma básica. Yo a veces hago esto, ¿no? O sea, si la línea van a ser más allá, pues de una vez la alargo, ¿verdad? Tomo el apuntico aquí pequeño, ¿no? También aquí. Esas cosas a veces son muy claves porque ahí la imagen a veces confunde. Por ejemplo, acá hay una sombra, pero yo sé que el dedo está, también ocupa parte de esa sombra, ¿eh? Son apuntes a veces necesarios, pero lo importante es hacer esos cilindros básicos primero, es buscar la geometría básica. Entonces, este viene aquí con cierta inclinación también hacia ese lado, hacia la derecha. Luego acá entonces vamos a ir buscando, fíjense, ¿cuál es la clave aquí? El cilindro aquí se modifica un poco, ¿no? O sea, es más ancho por acá. Pero entonces nosotros no podemos hacer todos esos datos, vamos a hacerlo más o menos aproximado. Fíjense cómo este dedo se ve más grueso que el dedo de al lado precisamente por la situación de escorzo tan fuerte que manifiesta. Y aquí les iba a explicar este tema de el escorzo fuerte. Por ejemplo, este cilindro de acá está en perspectiva. Básicamente, si lo vemos como cilindro, hay que plantear ese círculo en perspectiva. Es decir, eso es algo así. Estamos viendo la cara circular del cilindro y estamos viendo la fuga en perspectiva del cilindro. Es como esto. Entonces, de esa misma manera lo planteamos. Listo, ahí quedó. Ahora vamos a seguir por acá. Aquí pasa lo mismo, hay un cilindro que va hacia atrás. Y aquí se alcanza a ver cómo se diferencia un cilindro de otro, ¿no? El que está aquí atrás con el que está en el frente. Es decir, me refiero a este punto aquí. O sea, cómo la falange aquí entra sobre el cilindro que está detrás. Vean aquí también los cilindros cómo se comportan, ¿no? Es muy claro. Primera falange, aquí la segunda es la que tiene entonces esa curvatura. Y ahí sale inclinado el cilindro que está escondido aquí detrás, que llega hasta esta parte. O sea, es como, estoy dibujando un poco lo que no vemos, ¿no? Sería que ahí atrás hay un cilindro así escondido. Bien, y ahí tenemos la estructura general de esta mano.
esa es la construcción, eso es lo que esperamos que se aprenda bien. Ahora, una vez que tenemos eso, entonces sí podemos venir. Vamos a hacer rapidito acá un ejercicio de definición. Vamos a definir un poquito. Vamos a ir trazando líneas ahí donde son necesarias. Yo estaba dibujando aquí un poco las sombras. Ahora sí es momento para definir cosas. Por ejemplo, acá esta forma. Fíjense, aquí hay una sombra fuerte. La vamos a plantear para poder entender esta área. A veces estas cosas confunden, entonces uno tiene que apoyarse mucho en la imaginación también y en la memoria, ¿no? Por ejemplo, yo acá estoy construyendo algo que realmente la sombra no me ha dejado ver. Acá también toca dibujar un poco basado en la memoria y en el conocimiento. Vale, bien esta forma. Fíjense cómo ahora sí también cambió el agarre del lápiz. Ya aquí añadí un volumen mayor al cilindro que había planteado, ¿no? Porque es diferente. Entonces esas son las cosas que uno debe saber cuando hace dibujos así estructurales. Que no porque hayas hecho la estructura está bien de una vez, ¿no? Hay que estar todo el tiempo dibujando para ver dónde ponemos cada detalle, cada elemento, cómo lo vamos definiendo. Ya ese dedo está bien, está en un punto donde se parece bastante al de la imagen. Vamos a seguir por acá también. Y ahora sí aprovechamos aquí y vamos a construir esto como lo estábamos viendo, ¿no? Podemos marcar también de una vez en esta parte del dibujo, podemos hacer marcas, anotaciones sobre sombras y luces. Por ejemplo, esta sombra aquí se deja marcada de una vez, es bastante fuerte. Acá también hay una sombra fuerte.
Fíjense cómo ahora sí las líneas enfáticas, las líneas fuertes nos ayudan a configurar completamente la imagen, ¿no? Esta es la parte compleja, el escorzo. Aquí sí hay que ser muy observadores. La forma como uno hace una de estas líneas determina muchísimo la visión del escorzo. Vean, toda la complejidad que tiene esta sola línea que estoy abordando aquí. Dejamos marcada aquí la sombra. En este caso sería pertinente borrar esta línea porque va a aparecer una uña donde no hay, donde no se ve. Y esta otra línea también tiene un comportamiento muy complejo. Fíjense, aquí entra la línea, o sea, esta parte de la falange. Y acá la línea sale de nuevo. Y ya cuando hagamos ahí el claroscuro, pues esa zona queda definitivamente en el escorzo que le toca establecer a las luces y las sombras. Ahora, acá se atraviesa un poco este dedo. Este también tiene aquí unas líneas muy visibles horizontales. Acá se divide la otra falange. Y aquí la falange distal. Acá hay un aspecto interesante y es el apoyo de esta falange. Entonces esa línea sí la podemos profundizar más, la podemos hacer mucho más fuerte. Podemos marcar su sombra. Y la uña. Muchas veces hacemos las uñas que parecen recortadas ahí. Esto hay que tener mucho cuidado. Miren, algunas líneas se van haciendo claras y otras oscuras cuando dibujamos una uña, ¿no? No todo es no podemos hacer, llegar aquí y ponerle una uña así. No, eso no tiene sentido, ¿no? Eso es un absurdo. O sea, hay que construirla poco a poco con una variación de líneas. Fíjense, por ejemplo, esa línea es más gruesa. Aquí también porque está en lo oscuro. Pero acá ya se deja solamente enfática en este lado. Este no se ve oscuro. Entonces eso hay que tener mucho cuidado cuando uno hace este tipo de apuntes de las uñas. Generalmente se ven feas, ¿no? A veces se salen como, de verdad, como cuadraditos ahí pegados al dedo. Vean cómo ya se está configurando toda esa mano, ¿no? Y el dedo meñique, hay un fenómeno similar con la uña. Y es que todavía es más sutil, entonces hay que plantearla mucho más suave.
Y esta zona es muy clave, ¿no? Aquí, porque esto todavía es la falange que no vemos de ese dedo. Vean la forma como se esconde ahí. Y pues toda esta área está en sombra, eso refuerza después mucho más el dibujo, ¿no? Todas estas líneas vienen a entrar ahí. Y por la parte alta, aquí se crea un volumen bastante marcado. Y bueno, aquí hay unas sombras también que vale la pena marcar para entender ese escorzo. Aquí ya tenemos marcadas estas sombras también, entonces podemos decir que hemos ya establecido ese dibujo, esa construcción. Entonces, recapitulando, para construir así hay que tener en cuenta sobre todo la parte, digamos, estructura básica de la mano, es decir, todo lo que tiene que ver con las líneas de construcción que suponen los huesos. Y también tenemos que estudiar pues los sistemas de relaciones sobre dónde se ubica cada cosa en la representación, dónde ponemos cada línea, dónde ponemos cada ángulo, con qué inclinación, comparar unas partes con otras, etc. En resumen, esto es un tipo de dibujo súper analítico porque las manos exigen bastante complejidad y hay que hacerlo con mucho detenimiento, con mucha calma.